All right. Good morning and welcome to our final ELAC meeting of the 2019-2020 school year. We are going to go ahead and get started. Bienvenidos. This meeting is primarily for the families of scholars classified as English language learners. Buenos días. Hola, buenos días. We are jumping right in to get started. This meeting, again, is for the families of scholars classified as English language learners. We are excited to share updates. Please stay on mute when you're not speaking. We'll have opportunities embedded in the presentation to ask questions as well as give suggestions. Hola, buenos días. Esta reunión es principalmente para las familias de los estudiantes clasificados como estudiantes de la idioma inglés. En esta presentación, cuando referimos a los estudiantes de inglés, son EL. Nos complace compartir un reporte con usted. Tenemos algunas normas para esta sesión. Que tenga en cuenta que silenciaremos a todos los que no hablen. Habrá oportunidades integradas en esta presentación para hacer preguntas y dar sugerencias. Y cuando surjan esas oportunidades, lo invitaremos a dejar de silenciar y hablar o escribir en el chat cuando se sienta cómodo. In our meeting, we'll review updates, explain compliance topics, and then close with next steps. After each section, there will be opportunity for Q&A and suggestions. En esta presentación vamos a dar un reporte sobre el estado del examen ELAC. Explicaremos los temas de cumplimiento y cerramos con los próximos pasos. Después de cada sección, los que están en el teléfono, por favor, se ponen en silencio. Gracias. Y cerramos con los próximos pasos. Después de cada sección, habrá tiempo para preguntas y respuestas y sugerencias. Our objectives for the session are updates on supports for emergent bilingual scholars or ELs, and make recommendations for programs and spending to support emergent bilingual scholars. Los objetivos de hoy es un reporte sobre los apoyos de estudiantes bilingües y también hacer recomendaciones para programas y gastos para el apoyo de los estudiantes que son bilingües. Let's start with updates. Y comencemos con el reporte. Our English language learners or emergent bilingual scholars are receiving a variety of supports during distance learning. Nuestros estudiantes de inglés o estudiantes bilingües emergentes reciben una variedad de apoyos durante este tiempo de aprendizaje a distancia. In our pre-recorded lessons, which is when scholars go through the slideshows at their own pace, teachers have embedded sentence starters and the opportunity for interactive responses from scholars. En las lecciones pregrabadas, cuando los académicos pasan por las presentaciones a su propio ritmo, los maestros tienen iniciadores de oraciones integrados en sus lecciones y la oportunidad de respuestas interactivas por parte de los académicos. There's a focus on... Oh, go ahead. No, go for it. I'm done. There's a focus on vocabulary development through explicit vocabulary instruction, as well as pushing scholars to use academic language in their written responses. Hay un enfoque en el desarrollo de vocabulario a través de la instrucción explícita de vocabulario y empujando a los académicos a usar el lenguaje académico en sus respuestas escritas. In some areas, scholars also have an opportunity for asynchronous academic discourse by recording themselves speaking using a program that's called Flipgrid. And in that program, scholars are able to respond to each other's recordings as well. En algunas áreas de contenido, los académicos tienen la oportunidad de un discurso académico asíncrono. Eso es decir, a grabarse hablando usando un programa que se llama Flipgrid. Los académicos también pueden responder a las grabaciones de otros de sus compañeros de escuela.
Emergent bilingual scholars are also in groups that meet 2 times each week on Google Hangouts or Zoom, so they have live video conferencing opportunities with a teacher. Los estudiantes bilingües también están en grupos que se reúnen 2 veces por semana, están en Google Hangouts o en Zoom, por lo que las videoconferencias en vivo. Eso pasa así en tiempo. The focus of those groups is on academic discourse and support with language skills. El enfoque de esos grupos está en el discurso académico y el apoyo con habilidades lingüísticas. The ELPAC test, or English Language Proficiency Assessment for California updates, is what we'll give next. Ahora vamos a darle un reporte sobre el estado del examen ELPAC o la evaluación de inglés para los estudiantes en California. So all statewide testing was suspended for this school year due to the closure. Y para decirles, las pruebas estatales fueron suspendidas para este año escolar. However, the good news is most of our scholars at EQ4 were already tested before the school closure happened. Pero sin embargo, la mayoría de nuestros estudiantes de Equitas número 4 ya fueron evaluados antes de que cerramos la escuela. For scholars who did complete testing, we are going to receive the results in late June or early July, which will be used for reclassification. This means that if scholars reached proficiency on the LPAC, they can be reclassified as fluent in English. Para los estudiantes que cumplieron las pruebas, recibiremos los resultados al fin de junio o al principio de julio. Esos resultados serán utilizados para la clasificación de su hija o hija. Esto significa que si los estudiantes alcanzan el dominio de inglés, pueden ser reclasificados como fluidos. So right now, Ms. Vicente, you are the only one on our call, so I want to open the floor to you to see if you have any questions or any potential support that you need for your child in either live or recorded lessons as it pertains to their English language development. Y para la señora Vicente, ahora es el momento, si usted tiene alguna pregunta, ese es el momento para hacer sugerencias o poner una pregunta a la señora Jansen para el apoyo adicional que necesita su estudiante en lecciones en vivo o pregrabadas. Desafortunadamente yo no lo puedo sacar del silencio, solamente usted lo puede hacer. Si usted tiene una pregunta, una sugerencia, ahora es el momento para hablar de eso. Ok, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Me da gusto de verlos y aquí estoy yo trabajando, pero ahorita me puedo parar un ratito. Gracias a usted por reunirse. Sí. La pregunta es sencillo y nada más es para mi hijo, que por ejemplo ahorita que está recibiendo clase así en internet, entonces sobre sus tareas, ¿eso lo puede hacer por escrito así en un cuaderno o solo es en lo que es en el internet, donde pueden recibir los maestros o lo puede hacer por escrito? Ahora en estos momentos, ¿sabes qué? Déjame hacer la pregunta a la señora Jansen para que ella sabe lo que le preguntaste y para responder a usted también. So, Ms. Jansen, this question is for you. Excuse me. Ms. Vicente was wondering whether her child's homework can be written as well, or is it solely via the internet, or rather is all or any of the required work solely to be completed through the internet at this time?
Right now, because of the closure, all submissions need to happen through the internet. He can use the Chromebook that he was issued. That being said, if you have scratch paper or things like that at home that is helpful for him to use when he's working through the problems, that's completely fine. He'll just need to submit his responses through Google Classroom on the internet. Okay. So, señora Vicente, para responderla por el cerrado de los escuelas, toda la tarea que tiene su hijo o hija debe de ser por el internet, sobre la computadora que le proveemos a ustedes. Si es cosa de que no tienen servicio de internet, eso es una cuestión para mi departamento. Si usted necesita ayuda en eso, sí, yo creo que todavía tenemos cajas de internet, si es cosa de eso. Pero si es cosa de nomás de acostumbrarse a someter la tarea sobre el internet, sí, sí se puede hacer ¿cómo se dice? Su trabajo como en un papel, si se le hace más fácil a su estudiante, pero la respuesta final debe de ser sometido sobre el Google Classroom que está su hijo. Oh, ok. ¿Ok? Sí, ¿Tiene ahora sí. alguna otra pregunta? Yo creo que todo está bien, muchas gracias. Ok, ok. So ahora, All right. si no hay otra pregunta, vamos a continuar con la presentación. Okay. Y le voy a poner el silencio para podamos continuar y luego después, si tiene alguna pregunta o respuesta, usted puede quitarse de silencio, ¿ok? Okay. Gracias. So the next step will Okay. be to review the criteria for reclassification as well as data. En esta sección revisemos los criterios y datos de reclasificación. Eso es decir, de reclasificar a los estudiantes de ser estudiantes de inglés, de aprender y para ser fluidos. So to reclassify as fluent in English, all of these four things need to be true. So the first is they need to get an LPAC performance level of 4. Para reclasificar, todos estos 4 puntos debe de ser cierto. El primer punto es para el examen LPAC, que ya completaron, deben de recibir un nivel de rendimiento de 4. The second is that on the CAS for the SBAC test in ELA, they need to get a 2, 3, or 4. Since we don't have SBAC testing this year due to the closure, we'll use the MAP data from when scholars took MAP in the winter. They need to get the 30th percentile or above. Ok, en el segundo punto, los resultados de CASP o SBAC es otra forma de examen estatal. Deben de recibir una marca en inglés de 2, 3 o 4. Dado que no vamos a tener pruebas de SBAC este año por el cierre de las escuelas, usaremos datos de MAP que tomaron en invierno. MAP quiere decir un examen que tomamos 3 veces al año y es una medida de progreso académico. Y los académicos deben alcanzar 30% o más en leer y escribir en el inglés. Lastly, or the third and fourth, are that teachers need to recommend that the scholars be reclassified based on what they're seeing in their classes. And then parents also need to sign off on their scholar being reclassified. Y los puntos 3 y 4, los finales, los maestros deben de recomendar que los alumnos se reclasifican según datos de las clases y los padres deben de estar de acuerdo con la reclasificación y afirmar la aprobación de los alumnos que se reclasifican. So,
luego vamos a continuar. Go for it. Thank you. Here is the data for the past 2 years for reclassification. You'll see that we were very high in 2017, 2018, and then there's a dramatic drop to 2018, 2019. That was the first year that the LPAC test was used. So this year we focused on better preparing and motivating scholars to take the LPAC test. Additionally, we also shifted reclassification criteria, like I mentioned in the last slide, to allow scholars to use the MAP assessment as an additional factor. We'll have new percentages for reclassification sometime in the fall. Okay. Este es un gráfico de todos los datos de reclasificación de nuestras escuelas de los últimos 2 años. Verás una caída dramática del año 2017-18 a 2018-19, cuando fue el primer año que se utilizó la prueba LPAC. En el primer año, 2017 a 2018, el porcentaje era 52.9 y el año pasado fue a 4%. Este año la caída dramática fue por concentrarnos en preparar a los estudiantes y a motivarlos para tomar el examen del estado LPAC, y además hemos cambiado nuestros criterios de reclasificación para permitir que los estudiantes utilicen la evaluación MAP también en combinación con el LPAC. Y para recordarle, el MAP es la medida de progreso académico que tomamos 3 veces al año. Y es un factor adicional en la reclasificación. Anteriormente solo era el examen SBAC. Tendremos este nuevo porcentaje en el otoño que viene, cuando recibamos los puntajes de LPAC de este año escolar y también de MAP, y reclasificamos a los académicos para el año escolar que viene. So based on the MAP test that we took in the fall before the closure, we have 15% of our scholars at EQ4 who are eligible to reclassify, but again, that will depend on their LPAC result. This is really exciting. For scholars who score a 4 on the LPAC but didn't reach the MAP level needed, they'll get to try again in the fall and potentially reclassify then. Según nuestros datos de MAP, 15% de nuestros estudiantes son elegibles para reclasificar según los resultados de LPAC. Esto es muy bueno para los estudiantes que obtuvieron un puntaje de 4 en el LPAC, pero no alcanzaron el 30% en la prueba MAP de invierno. Podrán volver a intentarlo en el otoño y potencialmente reclasificarse en ese momento. So, hay una más oportunidad en el otoño si no obtuvieron el grado 4 en este examen que pasó de LPAC, también combinado con el MAP y el LPAC tienen una chance de reclasificarse. Y ahora en este momento... So at this point, we can take any questions that you have, Ms. Vicente, or any recommendations that you have based on what you just learned about reclassification criteria and implementation. We'd love to hear your voice if you do have anything to add or ask at this time. Y en este momento yo tomaré nota sobre cualquier pregunta o recomendación sobre los criterios de reclasificación y implementación. Si usted prefiere discutir esto entre los demás padres o con su familia y luego enviar sus respuestas, también seguiremos esta presentación con un enlace para comentarios. ¿Tiene alguna pregunta o recomendación en este momento, señora Vicente? No. No, ok. Gracias. We'll now move into the next portion, which is talking about how we are using the federal funds that we receive to support emergent bilingual scholars at Q4.
Y ahora en este momento discutiremos cómo estamos usando los fondos federales para apoyar a nuestros estudiantes bilingües emergentes. Right now at EQ4, we have the following programs in place. En EQ4 tenemos los siguientes programas. Newcomers who are brand new to English receive support during a block called Rise and Shine through a computer program called Imagine Learning, and they also receive one-on-one instruction with a teacher. This has continued during distance learning. Los recién llegados, que son nuevos en inglés, reciben apoyo en una clase que se llama Rise and Shine a través de un programa de computadora llamado Imagine Learning y también de instrucción uno en uno con un maestro. Y esto ha continuado a través del aprendizaje a distancia. Also, all teachers are expected to ensure that English learners have access to the curriculum and that they build their language proficiency across all content areas. También se espera que los maestros garanticen que los estudiantes de inglés tienen acceso al plan de estudios y que desarrollen su dominio del idioma de inglés en todas las áreas del contenido. So teachers received several trainings this year to support in that. The trainings were focused on supporting emergent bilingual scholars with scaffolds, language development, and academic discourse, basically a variety of tools they can use in the classroom to support those children. Y los maestros este año han participado en varios entrenamientos enfocados en apoyar a los estudiantes con un sistema integrado de lecciones intencionales, el desarrollo del lenguaje y discurso académico. Por decir, hay una variedad de cómo desarrollar su maestría en el idioma de inglés. So let's talk about the federal funding that we receive. We receive federal funding for the purpose of helping English learners attain English proficiency, develop high levels of academic performance, and meet the same challenging state content and achievement standards as all scholars. Title III funds can only be used for services to support English learners, and they cannot be spent on resources that all scholars receive as part of the core instructional program at EQ4. Para decirles, recibimos fondos federales con el propósito de ayudar a los estudiantes de inglés a alcanzar el dominio del inglés, a desarrollar altos niveles de desempeño escolar y cumplir con los mismos estándares estatales de contenido y rendimiento que todos los académicos, que los demás. Los fondos del título 3 solo se pueden usar para servicios para el apoyo a los estudiantes de inglés. No se puede gastar en recursos que todos los demás académicos reciben como parte de su programa principal de instrucción. So for next year, this is how we plan to spend the Title III funds. A portion of the Director of ELD salary. Jennifer Freeman, our Director of ELD, leads English Learner Professional Development for school staff. Para el próximo año, así es como planeamos gastar los fondos del título 3. En dos partes, una porción del salario para la directora de desarrollo de inglés para todas las escuelas. Por eso para EQ4 nomás es un parte del salario. La directora Jennifer Freeman lidera el desarrollo profesional para estudiantes de inglés, para el personal de toda la escuela. Ella es responsable para entrenar a todos los maestros a poder darle más apoyo a los estudiantes de inglés. And the second way is as a stipend for a teacher to be an English learner, teacher leader at EQ4. So what that means is we'd have one of our teachers support professional development, preparing for LPAC, and also celebrating bilingualism, celebrating scholars who can speak both English and Spanish on campus. Y el otra parte es un estipendio como una beca para que un maestro sea un maestro líder
de estudiantes de inglés en Q4. So, hay un maestro específicamente que es un líder de este sujeto. Esta persona apoyará el desarrollo profesional, la preparación para el ELPAC y la celebración del bilingüismo para todos los estudiantes en la escuela. Eso es decir, cada celebración que tenemos o una beca o lo que sea, viene de esos fondos. So speaking of celebrating bilingualism, we really value celebrating it in our schools. We have some ideas on how to do it. We want scholars to know that their home language is just as important, if not more so, than English. And so our goal is for scholars to become fully proficient in both languages. So we can take a look at this list here, and then I'd love to hear any other ideas that you have to promote and celebrate bilingualism. Valoramos celebrando el bilingüismo en nuestras escuelas y tenemos algunas ideas sobre cómo podríamos hacerlo. Queremos que los alumnos sepan que su lengua materna es tan importante, sino más que el inglés. Nuestro objetivo sería que nuestros estudiantes se vuelvan completamente competentes en los dos idiomas. Y ahorita le voy a avisar cuáles son, si usted no puede ver en la pantalla, les voy a decir cuáles son las ideas y si usted tiene otras ideas, por favor, darnos recomendaciones. El primera idea es a promover a los padres que hablan el idioma nativo en casa con los estudiantes, celebraciones bilingües, noche de poesía o visitas de autores, obras de teatro, día de carrera, etcétera. Letreros bilingües en el sitio de la escuela, a decir que todos los letreros van a venir en inglés o son en inglés y también en español. También a tener textos bilingües o bibliotecas en la escuela con libros de dos lenguajes o bilingües. Y también tener ceremonias de reclasificación. Eso es decir, cuando su estudiante se califica para reclasificarse en fluido en inglés, a tener una celebración para ellos en su clase. Pero si usted tiene alguna recomendación, voy a tomar notas aquí. Si usted, señora Vicente, quiere darnos más ideas si usted tiene en recomendaciones que le vamos a hacer al comité del concilio de la escuela. So Corey, I was just letting her know the purpose of the recommendations that we will be making today, or rather anything that we gather from families regarding any additional programs or supports, or any additional ways that we can spend the funds specifically via Title III and put those forth to the school site council. Great. So, señora Vicente, ¿usted tiene alguna recomendación o pregunta? Disculpa. No, no está bien. No tengo ninguna recomendación ni preguntas. Escucho lo que ya después, si sale una pregunta ahorita, les digo. Ok, no, está bien. Y yo sé que en estos momentos será un poco difícil, especialmente si usted está en el trabajo. Por eso, después de esto, de esta presentación, también le vamos a mandar un enlace para que en su tiempo usted puede darnos recomendaciones para el próximo concilio. Esa junta va a ser como en unos 2 semanas. Si usted lo puede hacer entre la semana, será lo mejor para poder dar esa recomendación también. Perfecto. Gracias. Y también, bueno, pues en este momento vamos a continuar y gracias. All right, our last topic is LCAP, which stands for Local Control and Accountability Plan, which is our school goals. Ok, ahora nuestro tema final es LCAP.
es el plan local para responsabilidad que tenemos, o más mejor decir, nuestras metas escolares. Each year, the ELAC committee, so this committee, gives recommendations to inform writing the LCAP, which we gather your feedback and feedback from other parents to give. So specifically, the ELAC gives feedback on Goal 2, which involves supporting English learners. One portion of the LCAP that we want to give feedback on is the way in which we monitor the progress of our English learners. So right now we look at English learner data as part of reviewing all Scholar data, but we want to develop a more systematic plan for knowing which English learners need more support and creating plans to support them. So, cada año el comité de ELAC, este comité son ustedes los padres de los aprendices de inglés, debe dar recomendaciones al concilio de la escuela, otro grupo de padres que son líderes en la escuela, pero también parte de los que trabajan por la escuela. Es para informar el plan LCAP, que debe ser informado por los comentarios de las partes interesadas. El comité ELAC específicamente brinda retroalimentación sobre el objetivo 2, que es decir, que se enfoca solamente en apoyar a los aprendices de inglés. Un parte del plan LCAP de la que nos gustaría recibir comentarios es la forma en que monitoreamos el progreso de nuestros estudiantes de inglés. Miramos los datos del lenguaje de los aprendices como parte de la revisión de todos los datos académicos, pero nos gustaría desarrollar un plan más sistemático para saber cuáles estudiantes necesitan más apoyo y desarrollar un plan específico para apoyarlos. So again, we will be sending a survey after this, so you can also provide your feedback and suggestions there if nothing comes to mind now. But I do want to open the floor one last time. Ms. Vicente, if you have any suggestions or recommendations for us. Señora Vicente, también para recordarle, en esto es el final, y después de sección, si usted tiene algunas recomendaciones para el monitoreo del progreso de los estudiantes, ahora es el momento, o después de esta presentación, cuando tiene tiempo, también se puede hacer esa recomendación por el enlace que le dije. Y ahora, si usted no tiene pregunta en este momento o recomendación, gracias por participar en nuestra sesión. Esperamos escuchar los comentarios y recomendaciones a los demás también cuando puedan. So, Corey, I just finished off with the Ok, muchas gracias. Y así como usted end. dice. Gracias a Gracias usted. y que tengan buen día. Igualmente, gracias. Gracias. Bye bye. Bye-bye. Okay, and that concludes our presentation for ELAC. Esa es la conclusión o el final de la presentación de la Junta de ELAC. Después de esto, le vamos a enviar el enlace para que ustedes puedan ver la presentación en su tiempo, y también el enlace para que ustedes puedan darnos o someter sus preguntas o recomendaciones sobre lo que le presentamos hoy.